disminución en la producción del péptido inhibidor de gonadotrofinas. ¿Y dónde se produce el péptido inhibidor de gonadotrofinas? En la epífisis. Miren, qué bonito. Entonces ya rápido nosotros relacionamos, ¿no? Y es cuestión de recordar, después vamos a precisarlo. También habíamos visto todo el proceso de espermatogénesis. Todo el proceso de espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis en primer lugar? Yo diría que la espermatogénesis es la salida de los espermatozoides, el desprendimiento de los espermatozoides de las células de Sertoli hacia la luz del túbulo. ¿Es verdadero o es falso? La espermatogénesis es el desprendimiento de los espermatozoides de las células de Sertoli hacia la luz del túbulo para salir por las vías espermáticas. No, pues chicos, la espermiogénesis no es eso. Eso que acabo de decir, ¿qué se llama? Espermiación. Acuérdense que la espermatogénesis consta de 3 procesos. ¿Cuáles son los 3 procesos? Uno, yo pienso, ¿qué necesita el varón? Producir muchos espermatozoides. Por lo tanto, cada espermatogonia tiene que dividirse mínimo 7 veces. Y a ese proceso que se denomina espermatogénesis. Ese es el primer proceso. ¿Quién se divide por mitosis? Las espermatogonias. Y otra pregunta, ¿por qué los varones pueden producir espermatozoides toda su vida? Una vez que empiezan a producir, que es en la pubertad, lo hacen de forma continua. La calidad y cantidad puede variar, pero siguen produciendo hasta el final de sus días. Siguen produciendo espermatozoides. ¿Qué es lo que determina que siempre produzca espermatozoides el varón? Ya que la capacidad de producir espermatozoides no cese, como en la mujer sí. Nosotros las mujeres tenemos un tiempo limitado de producción de ovocitos. Entonces se agotaron los ovocitos, ya no hay más. Ya entramos en la menopausia y ya no hay menstruaciones, ya no hay ovulación, no puede haber embarazos, disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona y eso hace que se produzca marcadamente una serie de cambios que ustedes los van a notar cuando hagan los diferentes cursos en las diferentes etapas de la vida de una mujer. En el varón también, en la mujer decimos que menopausia y en el varón andropausia. O sea, sigue produciendo espermatozoides, pero ya no con la misma calidad, en la misma cantidad. Los niveles de hormonas bajan. Si puede producir la testosterona, sí, pero la testosterona de por sí no es una hormona activa. Yo, como varón, puedo tener altos niveles de testosterona. ¿Eso indica una buena producción o un buen funcionamiento del sistema reproductor? No, porque la testosterona tiene que activarse y convertirse en una hidrotestosterona. Y para eso necesita una enzima, que es la enzima 5-alfa-reductasa, y la convierte. O sea, ese proceso se da pues en un hombre joven. En un hombre adulto ya disminuye. Entonces van cambiando muchos procesos y eso también se traduce en cambios con el envejecimiento del varón. Pero bueno, había hecho una pregunta, porque los varones producen espermatozoides toda su vida. Y yo lo dije en la clase pasada, ya que como se me ponen a dormir algunos, está... Es la verdad. Porque cuenta con Muy bien, esa es la respuesta. En la pared del túbulo seminífero, chicos, acuérdense que están todas las células germinales. ¿Cuáles son? Espermatogonias, espermatozoide primario, espermatozoide secundario, espermátido y espermatozoide. Pero las espermatogonias son son varios tipos y los notamos. Pero hay las tipo A y las tipo B. Las de A, claro, hay unas intermedias. Pero las tipo A son las que se dividen, forman las B por diferenciación y las B son las que siguen hasta espermatozoides. Entonces esas salen, ¿no? En cambio las otras no, son las que van a permitir que toda la vida el varón produzca espermatozoides. Entonces esas tipo A son las que son estimuladas ¿para qué? Para la división mitótica. Miren, la pregunta es clara. Y si ponen células de reserva está correcta. Si ponen, ahí va 2 tipos de espermatogonias. Las que van a su proceso de diferenciación en la espermatogénesis y las que quedan como reserva para irse diferenciando toda la vida del varón. Entonces, esos procesos ya los hemos mencionado. ¿Cuánto dura la espermatogénesis? 64 días, de los cuales, ¿cuáles son los periodos más largos y cuál es el más corto? Hay 2 periodos más largos. Claro, el periodo corto es la división mitótica. O sea, ¿y para qué se da la división mitótica, chicos? Para aumentar el número de... Para la
espermatozoides necesita un varón para no ser ni oligospermico y menos azoospermico. Bueno, ya estoy diciendo términos que les he dicho qué significa. Oligospermico, oligo, poca, o sea, menos de 50 millones. Entonces, para eso pues necesita cada espermatogonia dividirse 7 veces. Esa es la razón. La meiosis ya es obvio que tiene 2 consecuencias. ¿Cuáles son las 2 consecuencias de la meiosis? Hablen fuerte porque estoy sorda. Intercambio genético. Formación de células haploides, así lo tenemos que decir ya, y variabilidad genética. O sea, ese es el tipo de división especial. Y nos quedamos en espermiogénesis, que es diferente de espermiación, ¿no? ¿Qué es la espermiación? El desprendimiento de los espermatozoides de la célula de Sertoli. ¿Qué funciones? Díganme 5 funciones de las células de Sertoli. Rapidito, porque eso ya lo hemos dicho ayer. Muy bien, produce inhibina. ¿Por qué tiene que ¿Cuándo produce inhibina? ¿Todo el tiempo está produciendo inhibina? No. ¿Cuándo produce inhibina? Cuando yo soy una célula de Sertoli ya no tengo espacio. Ya no tengo espacio para que se peguen, ¿quién? Los espermatozoides. Entonces se libera la inhibina, que va a bloquear a las gonadotrofinas, a la FSH, y va a cesar la producción de espermatozoides. ¿Qué otra función? Solo me han dicho uno. Ya pues 2 vienen del nombre. ¿Cuáles son? Nutren, sostienen, protegen. Miren, 3 funciones. Nutren, sostienen, protegen. ¿Cómo protegen? A través de la barrera. Forman una barrera que se llama la barrera hematotesticular, que a través de la sangre pudieran llegar ciertas proteínas que atacan a las proteínas de los propios espermatozoides. Muy bien. Y nos habíamos quedado justamente en la espermiogénesis. Y la espermiogénesis es uno de los procesos que se da después de la meiosis. Revisen bien la meiosis, chicos, porque eso nos explica el por qué se forman espermatozoides con un número alterado, con una estructura alterada, ¿se acuerdan? Y eso da lugar ¿a qué? A que se produzcan las aneuploidías. ¿Y qué son aneuploidías? El incremento o la disminución en los pares. En los pares, ¿no? En los pares. Entonces tenemos las trisomías, conocidas muchas que ustedes van a encontrar. Las monosomías son incompatibles con la vida. La mayor parte de monosomías. La única compatible con la vida, ¿cuál es, chicos? El síndrome de Turner. Y ya saben por qué. Porque las mujeres necesitamos un cromosoma activo. El otro se silencia. Pero bueno, ya eso lo recuerdan, porque me puede ocurrir ponerles preguntas relacionadas con eso y ustedes tienen que recordarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la única monosomía compatible con la vida es el síndrome de Turner? Porque necesitamos pues solo un cromosoma X, el otro se silencia, entonces no afecta mucho. Pero no es normal a una niña que le falta un cromosoma X. ¿Por qué? Porque le faltan algunos genes. Acuérdense que la heterocromatinización no es completa. Entonces, por eso le faltan unos genes, por eso es de talla bajita y tiene todas las características que describen a un síndrome de Turner, ¿no? Bueno, chicos, en la última etapa del proceso de espermatogénesis se produce la diferenciación del espermatozoide para formarse una célula como esta. Una célula que tiene condensado el núcleo, definitivamente un núcleo haploide, y que tiene formada una estructura que se llama el acrosoma. ¿Ese acrosoma yo podría afirmar que es un lisosoma modificado? Por supuesto que sí, es un lisosoma modificado. Por lo tanto, ya ustedes piensan que es el lisosoma modificado en la formación de ese lisosoma. Mejor, para aclarar más todavía, en la formación de esta bolsita conteniendo enzimas, pues interviene el aparato de Golgi. Por eso es que aquí ustedes ven que indica que este es un espermátoide, este es el núcleo condensado, este es el citoplasma de la célula, y acá ponen en evidencia una vesícula que se forma a partir del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, recuerden que empaqueta enzimas, sea para la exportación, en este caso no las va a sacar, las empaqueta simplemente y las localiza en la parte apical como un gránulo en primer momento y luego como una vesícula que contiene las enzimas, un montón, acá hay unas cuantas. Si se acuerdan de acrosina y alveolidasa, está bien. Son las que más se las van a mencionar cuando hagan el proceso de fecundación.
El próximo año creo que llevan embriología y con lo que empiezan, miren chicos, con las primeras clases, la primera y la segunda semana del curso de embriología, ¿qué van a hacer? Lo que hemos hecho en genética. O sea, la formación de los gametos. Para poder yo iniciar el desarrollo de un nuevo ser y explicar todo el proceso, tengo que empezar con la formación de quienes dan lugar a eso. Entonces, ya repiten lo que es gametogénesis. En cualquier libro de biología encuentran gametogénesis y tienen que revisar, pero ya acá con más conocimiento porque conocen la estructura histológica de los órganos que permiten que se formen, que permiten que se produzca la fecundación. Van a explicar la fecundación y a partir de ese cigoto todo el desarrollo de un conjunto tan perfecto como es el cuerpo humano. O sea, es complicado, lo van a ver, pero es realmente maravilloso entenderlo. Entonces partimos de aquí. Entonces, para que se produzca el ingreso del espermatozoide, un único espermatozoide, no me digan ingreso, ¿pueden ingresar dos espermatozoides? No. Cuando el primer espermatozoide hace contacto con la membrana plasmática del ovocito, se produce el bloqueo. Todos los demás son empujados hacia afuera y eso se llama bloqueo de la polispermia. No puede ingresar. Normalmente no puede ingresar. Por eso cuando alguien decía, se puede producir una triploidía porque ingresen dos espermatozoides, mentira. Porque no pueden ingresar. O sea, lo rechazan. Ustedes lo van a estudiar. Justamente, ¿quién permite que el espermatozoide ingrese al ovocito? Son estas enzimas. En primer lugar, la hialuronidasa. ¿Qué digiere la hialuronidasa? Un componente de eso, el ácido hialurónico. Es el componente más abundante de la sustancia intercelular. ¿Y saben cómo sale el ovocito cuando sale del ovario? Sale con su núcleo, que no ha completado la segunda división meiótica, ¿se acuerdan? Sale con su citoplasma, sale con su zona pelúcida, que la vamos a explicar la próxima semana, que es un complejo de glucoproteínas. ¿Se acuerdan cuando ven ovario? Cuando vean ovario nuevamente, van a ver el ovocito, van a ver una línea rojiza desde el folículo primario, en la zona pelúcida o membrana pelúcida. Y sale rodeado de una capita de células epiteliales, unidas, ¿no? Es un tejido, el tejido epitelial, ¿qué tiene? Células y sustancia intercelular. Entonces, y ahí, en esa escasa sustancia intercelular, hay ácido hialurónico, que es el que abunda. Entonces, la hialuronidasa, ¿qué hace? Disuelve todos esos elementos para desnudar al ovocito y luego chocar con la membrana pelúcida que reconoce o no al espermatozoide. Así lo digo, reconoce o no. Si hay compatibilidad, lo reconoce y entonces sigue el proceso y se produce la fecundación. Si no lo reconoce, pues no ingresa. Hay muchas parejas que tienen una causa de infertilidad determinada por eso, que no reconocen. El ovocito de esta mujer no reconoce el espermatozoide de este varón, pero sí puede reconocer de otro varón. ¿Se dan cuenta? Hay una especificidad. Esa es una de las últimas causas estudiadas, no tan última, porque antes se estudiaba, cuando hay una pareja que no puede tener descendientes, se estudia al varón y a la mujer, el factor femenino y el factor masculino. Y no se encontraba todo, aparentemente estaba perfecto. Y estaba perfecto. Funcionaba bien la espermatogénesis, el número, la motilidad, todo en el varón. Y en la mujer igual, pero no podían concebir. Hay infertilidad. No se explicaba. Hoy ya podemos explicar que podría ser una causa que le llaman causa inmunológica. No hay una reacción de reconocimiento entre la membrana pelúcida del ovocito de determinada mujer y de determinado varón. Bueno, además de formarse este acrosoma tan importante con todas estas enzimas, he dicho que acrosina, hialuronidasa, fosfatasa ácida, por eso decimos un lisosoma modificado, sulfatasa, colagenasa y otras enzimas en menor proporción, pero gran cantidad de enzimas. Además de eso, que se forma, hay tres cosas que se forman en la espermogénesis: el acrosoma, la pieza intermedia y el flagelo. Ahí le ponen por ahí cola, pero lo correcto es decir el flagelo. Y ahí lo tenemos perfectamente esquematizado, un espermatozoide. Cuando hagan embriología, creo que en la primera práctica ven espermatozoides de diferentes especies. Obtienen líquido seminal y se diluye. No vayan con la idea, yo traigo una gotita de líquido seminal, la pongo en la lámina y voy a ver. No voy a ver nada, porque hay tantos que veo una mancha. Es igual que si yo coloco una gotita de sangre sobre una lámina y quiero ver al microscopio, no voy a ver nada, porque son tantos que no voy a ver. Tengo que diluir, tengo que hacer un croquis, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, miren, la cabecita que contiene el núcleo condensado haploide, el acrosoma. Ya sabemos qué es el acrosoma. Tenemos acá como un motorcito formado por una espiral de un tipo especial de
mitocondrias. Mitocondrias que activan una serie de procesos para la producción de energía, que ustedes ya los conocen, como se estudia mitocondria. En consecuencia, esos mismos procesos afectan a la mitocondria y la hacen envejecer prematuramente. Esa es la razón por la que cuando nosotros heredamos, no heredamos jamás mitocondrias del padre, ¿no? La herencia mitocondrial viene de la rama materna, no viene del padre, ¿no? Y luego tenemos ya el flagelo, el flagelito. Miren que tiene varios sectores, la parte principal, la parte intermedia y la parte terminal o final del flagelo. Y rápido ustedes están viendo en el esquema todo esto que está representado como unas fibras corresponde a la distribución. En la primera porción hay como una capa de mitocondrias y los microtúbulos. Recuerden, los microtúbulos que forman, los microtúbulos son componentes ¿de qué? Del citoesqueleto. ¿Recuerdan? Y pueden formar organoides como los centriolos, los cilios, los flagelos. Y justamente su estructura es la que determina la motilidad. Ya, hay varones que producen líquido seminal con un número adecuado de espermatozoides, una morfología adecuada de espermatozoides, pero estos no se mueven. Entonces ahí hay una falla que ustedes ya la conocen, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama esa falla? Donde está afectada genéticamente la producción de la guineína, que es la proteína motora. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Inmovilidad ciliar o síndrome de Cartagener. Claro, chicos, ¿qué pasó? Síndrome de Cartagener. Entonces, cuando yo digo el síndrome de Cartagener o inmovilidad ciliar, se caracteriza porque en el varón produce infertilidad. ¿Es correcto? Sí, produce infertilidad. Y además va asociada con problemas respiratorios, infecciones respiratorias frecuentes. ¿Por qué? Porque no puedo expectorar, no puedo. Y en la mujer también. ¿Hay infertilidad o no tiene nada que ver con la mujer? Sí. Claro que sí, porque bueno, ya lo vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Dónde tenemos cilios las mujeres? Aparte de las vías respiratorias, en las trompas uterinas. ¿Y para qué sirve? Para desplazar al ovocito en un tiempo determinado. Desde que se produce la fecundación, ¿cuántos días deben pasar para que llegue al útero y se implante en el útero? 6 a 6 días. Y eso lo logra por las contracciones de la capa muscular de la trompa y el movimiento de los cilios. Pero si no se mueve bien, no hay cilios, pues eso no se desplaza. Entonces se produce infertilidad en la mujer, porque no hay ovulación, ¿es correcto? No tiene nada que ver. Y eso les preguntan igual en sí. ¿Qué tiene que ver los cilios en la ovulación? ¿Acaso en la ovulación los cilios se empujan en el ovario? ¿En el ovario tenemos cilios? No. Hay infertilidad, ¿por qué? Porque esa mujer cumple todo, cumple la ovulación, se cumple la fecundación, pero cuando el cigoto debe desplazarse, o el blastocisto, debe desplazarse, no se desplaza. ¿Y a dónde se queda? A la mitad de la trompa uterina, curiosamente en la zona delgada, y ahí se implanta. Y entonces imagínense cuánto de peso debe soportar el útero. Bueno, lo vamos a ver, por lo menos 5 kilos. Miren, ¿cuánto pesa un recién nacido? De 2,800 a 3, es lo promedio. ¿Cuánto pesa el líquido? ¿Cuánto es el líquido amniótico? Casi 1 litro. ¿Cuánto pesa la placenta? 800 gramos más las membranas. ¿Cuántos kilos tiene que soportar el útero? ¿Ustedes creen que la trompa va a soportar eso? No, explota. La trompa y pone en riesgo la vida de la mujer. Entonces, miren chicos, estructuras tan simples como estas están distribuidas en diferentes órganos de nuestro cuerpo o en células como esta, por ejemplo, y permiten que se produzca en este caso la fecundación, que se produzca el transporte del cigoto para la implantación. Bueno, el otro elemento que tenemos aquí, corresponde a la porción endocrina del testículo. Y la porción endocrina del testículo está representada por este grupo de células que se llaman también intersticiales. Células intersticiales están en el intersticio. Es el intersticio, el espacio entre la pared de un túbulo, la pared de otro túbulo. Mira, acá tenemos un tubo, otro tubo, otro tubo. Aquí en el espacio hay tejido intersticial o tejido conectivo. Ahí se localizan estas células con un citoplasma muy rojizo, células que tienen receptores ¿para qué hormona? ¿Para qué gonadotrofina?
para la LH. O sea, recuerden, todas las células, todo nuestro organismo está señalizado. Y cuando se trata de endocrino, más señalizado todavía. Porque acuérdense que se vierten secreciones desde la hipófisis, que está a nivel de la silla túrica, y a través del torrente circulatorio baja y tienen que actuar. Y no se equivocan. No se equivocan porque hay receptores, hay una señalización perfecta. Entonces llegan hasta aquí y encuentran por receptores específicos y aquí es donde ingresan. ¿Para qué? Para estimular, dependiendo del tipo de hormona, ¿se acuerdan? Cuando han hecho endocrino, dependiendo del tipo de hormona, o encuentra un receptor específico a nivel de la membrana plasmática o ingresa dentro para unirse, acoplarse a un mensajero que lo lleva ¿hacia dónde? Hacia el núcleo. Y en el núcleo activa la transcripción para la producción de otras sustancias, en este caso la testosterona, ¿no? Entonces, si ustedes notan, y ya chicos deben aprender a diferenciar, miren ustedes el tipo de núcleo. Yo miro este núcleo y sí, afinen su vista. El próximo curso que van a llevar relacionado con esto es patología. Y ahí ya ustedes van a ver tejidos, pero tejidos alterados. Entonces tenemos que tener bien claro algunos criterios. Yo no puedo pensar que todos, como miraban las primeras prácticas de biología, a todos nos pasa. Lo miramos todo igual como puntitos, ¿cierto? Como que no diferencio nada. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que no es igual. Y ahora pues podemos darnos el lujo de decir, mira, yo veo un núcleo diferente, totalmente diferente. Y no voy a pensar que este es el núcleo, este es el nucleolo, y esta es el borde del núcleo, y esta es toda la célula. Pero noten ustedes este tipo de núcleo muy diferente a este, por ejemplo, o a este, o a este. ¿Qué denota el hecho de que yo vea un núcleo de este tipo? Un núcleo que me permite ver el núcleo. ¿Qué se llama ese tipo de núcleos? Claro, de cara. ¿Y por qué se miran así los núcleos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué se miran así los núcleos? ¿Por qué cuando un tejido, un órgano está como muriendo, digamos así, como que no funciona, vemos puro núcleo así? Y decimos, ah, mira, los núcleos están hipnóticos. Porque para que se produzca la muerte celular, lo primero que sucede es la condensación de la cromatina. Como que se enrolla la cromatina para que no pueda transcribirse. Porque mientras esté transcribiendo, es que está trabajando. Entonces, cuando yo veo un núcleo de este tipo, digo, uy, este núcleo tiene abundante transcripción. ¿Cuál es la cromatina que se transcribe? La eucromatina. Y esa cromatina está pues desenrollada. Por eso es que yo veo el nucleolo. Entonces, cuando ustedes ven núcleos de este tipo, así como este, son las células corresponden a células que son muy activas en su producción de sustancias para diferentes funciones en el organismo, ¿no? ¿Qué dice acá? Bueno, acá vemos las células de Leydig estimuladas, ya hemos dicho por qué hormona hipofisiaria, que se encarga de la producción de testosterona, también llamada hormona masculina, que desarrolla, bueno, ya eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Bueno, hasta ahí, chicos, hemos culminado con la explicación de lo que corresponde al testículo. Entonces debemos recordar perfectamente, ¿no? A ver si yo pregunto, ¿cuáles son las etapas? ¿Qué funciones da? Primero, el espermatogénesis. ¿Dónde se da el espermatogénesis? En los túbulos testículos. Entonces yo estoy viendo acá y rápido digo, ¿esto es testículo? Sí, esto es testículo. Esto no es testículo, ¿no? O sea, ya ustedes tienen que tener la capacidad, chicos, de mirar una fotografía así y decir, ¿qué estoy viendo acá? Esto corresponde a los túbulos seminíferos. ¿Ya? Esto es parte del testículo y esto es parte de las vías espermáticas. Si nosotros miramos este esquema, recordamos pues cómo está constituido el testículo por la longínea, por los lobulillos, por los túbulos seminíferos enrolladitos acá, enrollados, ¿no? No se ven, no existen separaditos así, no, es un tubo enrollado y al cortarlo es que toma esta apariencia. Entonces aquí estamos viendo los lobulillos, los tabiques, los túbulos seminíferos, y miren esos túbulos seminíferos, de cada lobulillo, el tubo enrollado desemboca en un tubito muy corto y delgado que se llama el tubo recto, los tubos rectos. De los tubos rectos son los que reciben el fluido, ¿sí? El fluido, porque las células de Sertoli producen el primer fluido en el que viajan los espermatozoides. O sea, no podríamos entender que los espermatozoides primero están pegados. ¿A quién están pegados los espermatozoides? A las células de Sertoli. Se desprenden. Por eso es que muchos de los espermatozoides
Están como en un sincicio. ¿Se acuerdan lo que es un sincicio? Una masa multinuclear. Una masa citoplasmática multinuclear. Así están de apiñados los espermatozoides y después se separan y se desprenden. Por eso hay tantos con dos cabezas o con dos colas. Se acepta eso, ¿no? Entonces se desprende. ¿Qué se llama el proceso de desprendimiento de los espermatozoides de las células de Sertoli hacia la luz? Miren, acá, ¿se acuerdan qué se llama? Espermiación. Entonces, miren acá, si ustedes ven con mayor aumento, acá tenemos las células de Sertoli. ¿Se acuerdan que su citoplasma abarca hasta todo el espesor? Y ahí están apiñados los espermatocitos primarios, secundarios, hasta los espermatozoides, están pegados. Y cuando ya están maduros, ya han cumplido su periodo de espermiogénesis, se desprende y cae hacia la luz del tubo, con algo de fluido, muy poco, pero algo de fluido que produce la célula de Sertoli. Además de eso, ¿qué otra sustancia produce la célula de Sertoli que tiene que ver con la hormona masculina? Bueno, sí, produce estrógenos, pero en poca cantidad. Pero no hay otra función. Produce una proteína fijadora de andrógenos, que se llama ABP, proteína fijadora de andrógenos, de binding, ¿no? O sea, la proteína fijadora de andrógenos, ABP. Ese también cumple y eso regula también todo el proceso. Pues bien, o sea, mediante la espermiación, miren, los espermatozoides caen hacia la luz y luego tienen que salir de cada uno de estos lobulillos por el tubito recto acá. Son varios tubitos rectos ahí en los cuales desemboca. Estos que estamos viendo acá, estos corresponden a los tubos rectos. Y esos tubos rectos se continúan con un enmarañado de tubos que corresponden a la red testis. Y de ahí pasan a unos tubitos más gruesitos, a manera de unos conitos, que se llaman los conos o conductos EPD, para finalmente desembocar ¿en dónde? En el epidídimo. ¿Y por qué digo finalmente? Porque el epidídimo, miren, es un tubo súper largo, súper enrollado, que está sobre los testículos. ¿Cuánto mide aproximadamente el epidídimo? 7 metros. O sea que nosotros necesitamos para conectar los conos eferentes con el conducto deferente unos centímetros. Pero tenemos acá 7 metros. ¿Qué me está indicando eso, chicos? Que a nivel del epidídimo, o sea que los espermatozoides necesitan transcurrir por todo ese trayecto para culminar, un proceso de maduración. Ahí culminan el proceso de maduración gracias a una serie de secreciones que se producen en las células de la pared del epidídimo. Acuérdense, cuando hacíamos biología, utilizábamos la lámina del epidídimo para ver un organoide. ¿Qué organoide? ¿Qué organoide? Con sales de plata miramos el aparato de Golgi. Miren, o sea, desde ahí nos acordamos de, ¿por qué tiene tanto aparato de Golgi las células del epidídimo? Porque produce un montón de sustancias que las empaqueta y las transporta. ¿Y cuáles son esas sustancias? Muchas. Se han descrito la carnitina, por ejemplo, la glicerilfosforincolina y otro grupo de glucoproteínas que van a cumplir justamente las primeras, el proceso de maduración. ¿Qué significa que maduran? Los espermatozoides que salieron de acá de los tubos rectos a la red de testis, a los conos eferentes y llegaron al epidídimo, no están maduros. Tienen un movimiento así circular. Y que yo les dije que los espermatozoides son los mejores nadadores. Si comparamos el tamaño del espermatozoide con el tamaño de un varón o de una mujer de 1,80 m nadadora y la cantidad de avance que tiene, pues el espermatozoide le lleva mucha ventaja. O sea, avanzan mucho para adquirir esa motilidad adecuada. ¿Dónde lo hacen? En el epidídimo. Ahí completan el proceso de maduración y recién los espermatozoides tienen ese movimiento de avance. Pero además de eso, miren qué otro evento importante sucede en el epidídimo. Los espermatozoides son decapacitados. Alguien dirá, pero ¿cómo que maduran y pierden la capacidad? Porque decapacitar es perder la capacidad. Sí, maduran, efectivamente, y tienen ese movimiento de avance, pero pierden la capacidad de dejar salir las enzimas. ¿Se acuerdan que cada espermatozoide que tiene en el ápice? Un acrosoma, que es un lisosoma. ¿Y cuál
es el peligro de los lisosomas en nuestro organismo, que dejen escapar enzimas. Cuando los lisosomas dejan, porque acuérdense cómo se produce la función del lisosoma. El lisosoma vierte enzimas, no puede vertir enzimas hacia afuera porque si no destruye todo lo que está a su alrededor. ¿Qué hace el lisosoma? Es una vesícula, se fusiona la membrana y recién actúa las enzimas. Entonces, en el espermatozoide no puede dejar escapar enzimas. Recuerden que el espermatozoide va a pasar del epidídimo ¿a dónde? Al conducto deferente, a los conductos eyaculadores, y de ahí ¿a dónde va a pasar? A la uretra. Y la uretra es la vía de salida ¿de qué? De la orina y del líquido seminal. Y la orina puede sufrir cambios y puede acidificar. Es más, antes de que salga el líquido seminal, se produce la secreción, algo de secreción prostática y de las glándulas bulbouretrales sale para preparar la uretra para el paso del líquido seminal. No puede los espermatozoides vertir, dejar escapar ni un poquitito del contenido acrosómico. Entonces, ¿cómo se asegura? A través de la decapacitación que se da a su paso por todo este largo epidídimo. Cada espermatozoide, miren, cada espermatozoide es cubierto por una cantidad enorme de glucoproteínas que evitan que las enzimas puedan salir. O sea, que los espermatozoides que caen a la taza del baño, digamos así, que caen afuera, esos no tienen capacidad de fecundar. ¿Cuándo adquieren la capacidad de fecundar? Cuando ingresan al aparato genital femenino y las secreciones del aparato genital femenino limpian esas glucoproteínas para recién producirse una reacción que la van a estudiar en embriología, que se llama reacción acrosómica. Justamente consiste en la fusión de la membrana plasmática y la membrana del acrosoma y la aparición de unos pequeños poros que permiten la salida de las enzimas y que se produzca pues todo el proceso de denudación, de reconocimiento, de penetración, para que de todo el trabajo que realizan, ¿cuántos espermatozoides ingresaron? 250 millones, miren, solo uno llegue a ingresar a la ovulación. O sea, todos los demás trabajan para que el más apto y el primero en tocar la membrana plasmática ingrese. Los demás, todos sean rechazados. Pero no crean que llegan un montón de espermatozoides a la trompa, son pocos. Todos los demás quedan atrapados en las vías femeninas, ¿no? Bueno, chicos, entonces, una vez que se ha producido el proceso de desprendimiento de los espermatozoides, caen acá y salen por estos tubitos rectos. ¿Qué característica tiene el tubo recto histológicamente? Son unos tubos cortitos, delgaditos y con una pared recubierta, miren, una pared recubierta por células de Sertoli modificadas. O sea, las células de Sertoli, que las hemos descrito, con todas las funciones tan importantes que tienen, siguen presentes ahí. Ya no cumplen tantas funciones, ya no se van a pegar ahí, pero estas siguen produciendo sustancias nutritivas y el fluido, justamente, que va a hacer que los espermatozoides se sigan desplazando. De los tubos eferentes, perdón, de los tubos rectos pasan a este intrincado laberinto de red de testis. La red de testis, que ya vendría a ser toda esta porción, se caracteriza por tener ya un epitelio que lo recubre, que es un epitelio simple plano, simple cúbico, no es tan alto y que varía. O sea, todos los epitelios de las vías espermáticas y todo eso varían en su altura en relación a los niveles de testosterona. Cuando hay mayor nivel de testosterona, como que son más altos. Baja un poco el nivel, son más bajitos. Entonces se habla de células altas y células bajas. O sea, un epitelio que varía de acuerdo a los niveles hormonales. Muy bien, aquí tienen, miren, justamente, esto sigue siendo la pared del tubo. En la pared del tubo, y acá qué bonito, miren, todas estas que vemos acá, que son espermatogones. También la cantidad de y acá notamos, a pesar de la coloración tan simple que se utiliza, notamos, porque todas las espermatogones no son iguales. Unas son más claras, otras son más oscuras, y es en base a eso pues que se hace la clasificación de espermatogones tipo claras, oscuras, ¿qué más les dicen? Costrosas, porque la cromatina es media irregular.
otras parecen como un polvito muy fino, muy virulento, o sea, muchos tipos que justamente crean esa diferenciación muy sencilla de decir. Hay un grupo de espermatogones que quedan de reserva y hay un grupo de espermatogones que siguen hasta espermatozoides y salen a células. Y eso sucede casi en todos los tejidos que tenemos células de reserva, ¿no? Bueno, aquí tenemos la membrana, el polo basal del túbulo silvífero, el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, y esta parte de acá corresponde pues a la red de testis, donde encontramos unos tubitos de mayor diámetro, no se mira muy bien, con células que varían. En cambio aquí, miren, ya es la otra porción, si ustedes se fijan acá, estamos describiendo más o menos esto. Esta parte de acá. Ahora, esta porción, como si la ven ustedes más marcada acá, corresponde a esta parte. Esto corresponde a los conductos eferentes. Yo les remarco siempre que mejor le digan conos, ¿no? Los conos. Noten que es conos o conductos, varios, eferentes. Muy distinto del conducto deferente, ¿no? Cuando yo veo acá, digo, estos son los conos eferentes que comunican la red de testis con el epidídimo, y este es el conducto deferente. Le van a salir los espermatozoides del epidídimo hacia la uretra. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? No confundan, a veces leen mal. Los conos eferentes o conductos eferentes son varios tubitos que ya tienen una estructura mucho mejor establecida que los tubos rectos o la red de testis, y se caracterizan, como la mayor parte de las redes espermáticas, por presentar un epitelio con células bajas, miren, y células altas, así intercaladas. Tal es así que en algunos sitios donde hay como un repliegue, el alumno suele ver como si fuera un epitelio de varias capas, pero no es así. Es una sola capa de células con células altas, células bajitas, y algunas de esas células en el polo apical presentan un cilo único, un cilo inmóvil, sí móvil, ¿no? Acuérdense que ahí todavía los espermatozoides, en el caso de los conos eferentes, todavía no tienen ese movimiento de avance, ¿cierto? Porque recién van a pasar ¿a dónde? Al epitelio. Entonces necesitan todavía eso. Yo creo que está de más repetir lo que ya ustedes saben. Si acá yo tengo un epitelio de revestimiento, aquí tengo tejido conectivo, vascularización, este es como todo tubito. Y acá inclusive habrá algunas células contráctiles que siempre son presentes. Acá tenemos dos. Fíjense muy bien en sus láminas para el examen, porque puede haber dos órganos. Y acá hay dos órganos, ¿no? Los conos y el epidídimo. Entonces miren los conos eferentes. A veces en las mismas láminas que utilizábamos para la biología, bueno, ahí no se les iba a explicar, se miraba y bueno, les decíamos, no, esa parte no nos sirve para observar el aparato de Golgi. Lógicamente, pues no es epidídimo y no tenía tanto aparato de Golgi. Entonces, esto correspondía a los conos eferentes y esta parte sí al epidídimo. Aquí vemos un pedacito, miren, muy bonito. Otra cosa que siempre tengan en cuenta, chicos, es esto que vemos a veces en algunos cortes. Estos son lo que llamamos las trampas de la histología. Este es un tubo, así debe verse la pared del epidídimo, con un epitelio, como células cilíndricas por acá. Pero acá, miren, acá yo veo un acúmulo de células. Es porque es un corte superficial, tangencial. ¿Se acuerdan? Igual se miraba en las vellosidades. En las vellosidades intestinales ustedes miran las células cilíndricas muy ordenaditas y en la parte apical como un acúmulo. Inclusive en el libro lo tenemos descrito. Entonces, eso ténganlo en cuenta para cuando vean láminas en patología, porque a veces se confunden, piensan que es un acúmulo de linfocitos, que es cualquier otra cosa rara, y no, simplemente es el corte. Miren, acá es un corte. Yo no escogería esta parte para estudiar, ¿no? Esta parte sí, acá se ve el tubo con el epitelio. ¿Qué son estas estructuras que se ven hacia la luz del tubo en el epidídimo? ¿Recuerdan que tenía además de aparato de Golgi el epidídimo? Estereocilios. ¿Y qué son los estereocilios? Microvellosidades. ¿Y qué función cumplen las microvellosidades? Ampliar la superficie. Y en este caso, ¿para qué amplían la superficie? Acuérdense qué procesos se van a dar acá. De las células que recubren la pared del tubo sale cantidad de sustancias que ya he mencionado.
la glicerilfosforincolina, la carnitina. Entonces, todas esas sustancias tienen que llegar en una buena cantidad, por eso se amplía la zona apical para que puedan salir gran cantidad de sustancias hacia la luz del tubo donde están pasando los espermatozoides y donde están adquiriendo una motilidad. En el epidídimo tenemos la cola, el cuerpo y la cabeza del epidídimo, ¿no? Entonces, ese trayecto tienen que pasar los espermatozoides para recién adquirir la madurez suficiente y ser decapacitados. Finalmente, bueno, no finalmente, esta parte de las vías espermáticas tenemos el conducto deferente. Si nosotros vemos, miren, todo tiene una razón de existir en la estructura histológica. La característica histológica que tiene cada uno de los órganos que describimos es por algo. Cuando nosotros decimos microvelocidades, amplía la superficie. Los túbulos contorneados proximales, allá dicen por qué, qué función van a tener. En el intestino, qué función. En el epidídimo, ¿no? Ya sabemos. Igualmente, cuando yo veo esto, esta prominente capa de ¿qué es? Prominente capa de músculo. Miren, una capa, otra capa y tercera capa. Eso quiere decir que necesitamos un movimiento que impulse. Y miremos la posición. Miren, el epidídimo está sobre los testículos y tienen que ascender para llegar hacia los conductos eyaculadores y luego pasar a la uretra. Entonces necesita esta estructura del conducto deferente. Tiene una luz a través del cual discurre, ¿no? ¿Qué epitelio? Cuidado que me vayan a confundir. Siempre, y se repiten los errores, chicos, ¿eh? Es curioso, pero que se repitan los errores. ¿Con qué órgano podrían confundir esto? Con el uréter. Lo confunden con el uréter. Lo confunden. Estos pequeños. Claro, el uréter, primero, si yo tengo tanta duda, porque inclusive, ¿por qué lo confunden? Porque hay una región del uréter que tiene 3 capas de músculo. Y la mayor parte tiene 2, pero hay regiones del uréter. Pero entonces, si yo tengo tanta duda, chicos, el epitelio. O sea, el epitelio del uréter es el epitelio globoso, el epitelio de transición, ¿no? Tiene una adventicia así, pero no tan abundantemente vascularizada como esto, que es una vía espermática. Y tiene unas capas de músculo, la mayor parte del uréter tiene 2 capas de músculo, distribuidas en lices. ¿Se acuerdan? En cambio aquí tenemos, miren, una de una dirección, otra de otra dirección y otra de la misma dirección. 2 iguales y una diferente. Para que haya un movimiento que contraiga y haga ascender el líquido seminal que está discurriendo acá. Y por fuera una advertencia. En general, todos los órganos del sistema reproductor masculino y femenino son muy vascularizados. Muy vascularizados. Supongo que han estudiado eso ya en la universidad, ¿no? Otro elemento que forma parte de las vías espermáticas que acabo de mencionar antes también son los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores, ¿y qué características tienen? Que forman parte de la anatomía masculina, claro que sí, las vías espermáticas, cada varón tiene 2 de ellos, lógicamente, comienzan, miren, al final de los conductos deferentes. Por eso decía, los conductos deferentes llegan los espermatozoides ya maduros y decapacitados, y lo estoy repitiendo 3 veces, maduros y decapacitados, cuando salen del epidídimo al conducto deferente, y del conducto deferente llegan a los conductos eyaculadores. Algunos le llaman llegan a los conductos eyaculadores y terminan ¿dónde? En la uretra. Hace un ratito lo dije, y nosotros podemos analizar aquel esquemita. Miren el testículo, miren todos los elementos que hemos mencionado, las vías espermáticas que están dentro del testículo, las que conectan, los conos deferentes estarían acá, el epidídimo acá, el conducto deferente y los conductos eyaculadores, ¿no? Entonces nos estamos ubicando tanto en la estructura. Estos conductos eyaculadores son como unos tubitos de luz irregular, ¿no? Que permiten la conexión a este nivel y que están asociadas también con las 3 glándulas. ¿Cuáles son las 3 glándulas anexas al sistema reproductor? Enorme. Vesículas seminales. Vesículas seminales, próstata, glándula de Cooper, ¿no? Y que las hemos visto, si regresamos acá, para no olvidarnos la posición, ahí está. Miren, la vesícula seminal, miren el conducto eyaculador, la próstata y la glándula bulbo periuretral.
Cada una de estas aporta. Hasta acá, ¿cómo llegaron los espermatozoides? Con el primer fluido que les dio la célula de Sertoli. Acuérdense, porque si no, no podrían llegar hasta ahí, ¿no? ¿Cómo se desplaza? Tiene que haber un fluido. Y luego, ¿quién aporta? En orden, para acordarnos. El 70% de la secreción que va a formar el líquido seminal, ¿quién la aporta? Las vesículas seminales. El líquido que aporta la vesícula seminal es rico en varias sustancias, pero hay una sustancia importantísima y que se usa como marcador para ver funcionamiento de vesícula seminal. Cuando se hace el estudio de un varón que tiene problemas de fertilidad, pues se analiza todo el funcionamiento de todos los elementos, desde los testículos, que son los que producen y todo lo demás, hasta las glándulas, porque podría estar fallando algo ahí. ¿Qué producen? ¿Cuál es el marcador de funcionamiento de vesícula seminal? El azúcar que produce. Contienen una sustancia, el líquido que producen es abundante en fructosa, la fructosa, que es el azúcar que utilizan los espermatozoides para el movimiento que van a tener, ¿no? Entonces, esta aporta el 70%. En cambio, la próstata, que es una glándula bastante voluminosa, que es atravesada. Acuérdense que en el capítulo de renal, nosotros habíamos hablado de la uretra y sus diferentes porciones. ¿Cuál era la primera porción que está pegada a la vejiga y que está rodeada de la próstata? La uretra prostática. ¿Qué tipo de epitelio tiene la uretra prostática? Muy fácil, pues si está cerca de la vejiga, tiene el epitelio igual al de la vejiga. Bueno, no igual, semejante al de la vejiga. O sea, un epitelio globoso, un epitelio de transición, a diferencia de las otras porciones de la uretra que van a tener un epitelio estratificado cilíndrico y que van a terminar en un epitelio estratificado plano a nivel de la fosa renal, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes ven cortes a diferentes niveles, es imposible que nosotros les mostremos a diferentes niveles. Tratamos de mostrarles un corte a este nivel, pero he visto que en el de la práctica no es a este nivel, sino es acá. Entonces, por eso no ven estos, son como tres cilindros, ¿no? Que corren así y que dan el soporte al pene y corresponden ¿a qué? A los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso es donde discurre la uretra, como están viendo aquí, ¿no? Entonces, esta próstata produce otra cantidad significativa de fluido y es un líquido alcalino y lechoso. Un líquido alcalino y lechoso que también contribuye a formar el líquido seminal y que ayuda en el proceso de la licuación, en el proceso de la alcalinización y varios factores para que el líquido seminal salga en las mejores condiciones. Y finalmente acá que tenemos estas pequeñas glándulitas que aportan, esas producen una secreción mucosa, viscosa, cristalina. Miren, esa secreción sale como un lubricante antes de que salga el líquido seminal, ¿no? Antes de que salga el líquido seminal. Y esa secreción debe ser, vuelvo a repetir, cristalina. A veces esa secreción es media blanquecina, opaca. ¿Qué está indicando eso? Que hay un proceso infeccioso. Y cuando hay un proceso infeccioso, tanto en un varón como en una mujer, uno tiene que hacerse tratar para evitar complicaciones posteriores que degeneran en enfermedades muy complejas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestras secreciones, el olor característico que tienen las secreciones. Si cambia el olor, es un olor diferente de mi orina, por ejemplo, si es un olor diferente, pues ya me empiezo a preocupar porque algo está fallando y uno tiene que controlarse para evitar que posteriormente haya complicaciones más graves, ¿no? Estamos en la hora todavía, ¿no? Vamos a terminar temprano. Entonces hasta acá creo que está claro, esto está bien. Y aquí tenemos, miren, un esquema muy bonito para recordar toda la posición de los diferentes órganos. Miren, tanto del sistema digestivo, los testículos, ¿no? Las vías que están acá adentro y extra, que salen, que llevan, las glándulas, la uretra a través del órgano copulador completo, ¿no?
Estas son las tres glándulas que ya había mencionado. Miren, en primer lugar, ¿cuál tenemos? Esta, las vesículas seminales. ¿Dónde están ubicadas? Fíjense ustedes, con relación a la vejiga, con relación a la próstata. Detrás de la vejiga urinaria, como estamos viendo acá, delante del recto, si recordamos el esquema anterior, inmediatamente por encima de la próstata, ¿no? Miren, aquí tenemos la próstata, la uretra prostática, y aquí. Esto lo han ubicado, supongo, en anatomía. ¿Han ubicado? ¿Por qué no? ¿No han ubicado? ¿Todavía no han hecho esto? Claro. Pero Sí, no se deben ha haber dado visto. secuencia. Por lo menos visto. Próstata Si sí, no pero. lo han visto, véanlo por Próstata su sí. cuenta, chicos, por su Sí, cuenta. pero el ciclo seminal no. Entonces, fíjense, aquí tenemos la posición. Siempre es importante saber la ubicación, no es mi competencia, pero tengo que mencionarla, ¿no? Entonces, bueno, les decía que esta glándula produce el 70% del fluido. El líquido seminal es un líquido bastante enriquecido por muchas sustancias que ayudan a muchos procesos en nuestro organismo. Miren, chicos, entre las sustancias que produce la vesícula seminal, una es la fructosa. La fructosa es el alimento de los espermatozoides, ¿no? Entonces, es importante eso. Pero miren, también produce prostaglandinas. Y las prostaglandinas, bueno, cuando ustedes estudien farmacología, van a ver todos los efectos beneficiosos que tienen las prostaglandinas, diferentes tipos de prostaglandinas. Y acá dice que estas prostaglandinas ayudan reaccionando con el moco cervical femenino. Acuérdense que cuando el líquido seminal ingresa a la vagina, encuentra un ambiente lleno de pliegues. La vagina es un órgano, ya lo vamos a ver, bueno, sí lo han visto en anatomía, ¿no? ¿Cómo es la vagina? ¿Es un órgano con una luz virtual o con una luz real? Una luz virtual no, porque no existe, o sea, la luz no existe, está colapsada, simplemente se dilata durante las relaciones sexuales o durante el parto, pero tiene muchos repliegues. Entonces imagínense, ahí ingresa el líquido seminal y ese líquido seminal encuentra ese ambiente totalmente agreste, pero además encuentra gran cantidad de moco. Y hay mujeres que tienen una mayor secreción y densidad de ese moco, y que los espermatozoides quedan atrapados. Por eso, pues chicos, 250 millones. No son suficientes y todos se están moviendo y todos se están produciendo agitados. Hay una cantidad de secreciones para que puedan pasar y no pasan, quedan atrapados ahí. Y solo abren paso para unos cuantos que lleguen. Entonces, miren qué hacen las prostaglandinas segregadas en las vesículas seminales junto con la fructosa. Las prostaglandinas ayudan reaccionando con el moco cervical femenino, haciéndolo más fluido. Igualmente, la secreción prostática, van a ver, contiene fibrinolicina, y la fibrinolicina licúa, ayuda a que se vuelva más fluido, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta todo lo que un ginecólogo tiene que tener en cuenta cuando va una mujer o va una pareja y dice, tenemos problemas de fertilidad. ¿Y cuando uno acude porque tiene problemas de fertilidad? Cuando después de un año de tener relaciones sexuales sin protección, no queda embarazada. O sea, lo que debe suceder normalmente es que quede embarazada. Si no queda embarazada, entonces ya empieza a pensar qué está pasando porque no se está produciendo fecundación. Y entonces se hacen todos los análisis que se denominan el estudio del factor masculino, que incluye una gama de exámenes para ver si todo está bien, y del factor femenino. Todo eso se hacía y todo estaba bien. Y sin embargo, no tenían descendencia y no había explicación. Entonces, ¿qué decían? Esa es una causa idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que no saben el origen. No sé, hay muchas, ¿no? Pues ese es idiopático. Que no podemos todavía explicar por qué. Y hay muchas cosas que no se pueden explicar por qué, sí. Sí, pues porque nuestro organismo es tan complejo que no se puede conocer todo, ¿no? Entonces, bueno, miren, esta secreción, bueno, primero ayuda a hacer más fluido el moco cervical para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. Además, desencadena ciertas contracciones, ¿ya?, peristálticas invertidas en la última porción del útero, a nivel del cuello uterino, de tal manera que hace como que aspira, ¿no?
el líquido seminal para ayudar a que los espermatozoides puedan llegar. Bueno, como dicen contracciones. ¿Quién actúa ahí? Las secreciones que produce la vesícula seminal, ¿no? Porque acuérdense que tienen que llegar ¿hasta dónde? Hasta la trompa de falopio, y no es tan fácil que lleguen a la trompa de falopio. Sin embargo, se producen tantos embarazos no deseados, ¿no? Quien no quiere tener hijos, queda embarazado, y quien quiere tener hijos, no queda embarazado. Bueno, luego tenemos la otra glándula, y la otra glándula es la próstata, que luego la vamos a ver histológicamente para comprender. La que no tenemos lámina es la vesícula seminal ni las glándulas de Cooper, pero sí las vamos a ver acá en unas microfotografías. De la próstata sí, y la próstata es una glándula que la van a ver mucho cuando hagan patología, porque al igual que en la mujer hay una alta incidencia del cáncer de ¿qué? Del cuello uterino y del cáncer de mama. En el varón hay una alta incidencia de cáncer prostático. Además, en el varón, pasados los 40-45 años, la próstata naturalmente se hipertrofia. Y ustedes van a ver por ahí, tengo algunas diapositivas donde muestra cómo es el crecimiento, a pesar de ser un crecimiento que no es maligno. Acuérdense que cuando hablamos de tejido epitelial, yo les puse por ahí los tumores benignos, los tumores malignos de las células epiteliales, pues así sucede acá. A pesar de que no es maligno, sin embargo, un crecimiento anormal de la próstata presiona la uretra. Y entonces vemos a las personas mayores que cada rato están yendo al baño, ¿no? A miccionar. ¿Por qué? Porque tienen pues acá limitado por la presión y el crecimiento de la misma glándula, sin necesidad de que haya un cáncer. Pero eso hay que controlarlo porque se puede convertir en un cáncer también, ¿no? Bueno, esta próstata, miren, contribuye con un 25%, ¿no? Entonces el 70% está al 25%, lo demás está aportado ¿por quién? ¿Por quién? La célula de Sertoli y por las glándulas de Cooper, ¿no? Vierte en la uretra, lógico, miren acá la uretra está atravesando, entonces esta vierte su secreción a nivel de la uretra prostática, y decimos una secreción alcalina, aunque contiene ácido. Miren que contiene ácido cítrico, contiene fibrinógeno, fosfatasa ácida y fibrinolicina, una sustancia que también contienen los eosinófilos. ¿Se acuerdan? Los eosinófilos en sus gránulos también contienen fibrinolicina. ¿Y qué hace la fibrinolicina? Licúa. Cuando se forman como coágulos. Los coágulos no solamente se forman en la sangre, sino también los líquidos se pueden condensar, entonces los disuelven, ¿no? Y luego tenemos, miren, las glándulas de Cooper. Y las glándulas de Cooper son pequeñas glandulitas acá, que están ya a la salida, miren, después de todas estas dos, para producir un líquido cristalino. ¿Ustedes han visto cómo brilla cuando es una copa de cristal? De cristal, no de vidrio, ¿no? De cristal, tiene un brillo especial. Pues esa secreción es así, brillante y mucosa, no opaca. Cuando hay blanquecina opaca, ya pues hay que preocuparse, ¿no? Pequeña glándula que se encuentra debajo de la próstata, miren aquí, y secreta un líquido alcalino, mucoso, que lubrica y neutraliza la uretra antes de la salida del líquido seminal, antes de la eyaculación. Y aquí tenemos la histología, miren, ya esto les es familiar, ¿no? Nosotros estamos viendo acá un tejido conectivo, algo de tejido muscular, que es característica, lo que acompaña a los órganos que secretan sustancias. Una glándula exocrina, definitivamente no tiene lobuliños, pero tiene un montón de tubitos interconectados, como estamos viendo. Estas son células epiteliales que se encargan de producir ese líquido rico en fructosa, rico en muchas sustancias, que va a ayudar a la formación del líquido seminal. Entonces esto corresponde a la vesícula seminal. Miren, esta es una vista panorámica y esta es una vista con mayoroma. Esta es la secreción que se acumula aquí y que luego va a ser vertida. Ya vimos la posición, ya vimos dónde va a desembocar, cómo va a salir y cómo va a contribuir al líquido seminal. Acá tenemos la próstata. Este órgano sí lo van a estudiar mucho en patología para determinar muchos cambios que se van dando a lo largo de la vida, después, principalmente después de los 45 años. Y es necesario, así como las mujeres, una vez
Toda mujer, jovencitos, una vez que inicia sus relaciones sexuales debe hacerse controles donde el ginecólogo. Tiene que hacerse porque hay muchos problemas que se pueden presentar. Desde la infección por papilomavirus, que es el determinante de ¿qué? De un cáncer de cuello uterino. El papilomavirus, ¿quién lo transmite? El hombre. ¿A quién? A las mujeres. Entonces los factores de riesgo para padecer de un cáncer de cuello uterino son: 1, inicio de las relaciones sexuales tempranas; 2, la promiscuidad, el que yo tenga varias parejas, eso es un factor. Lógicamente no todo el papiloma, no el PVH, todos los tipos producen el cáncer. Hay algunos tipos, ¿no? Hay algunos que se producen simplemente esas verruguitas que tenemos. Entonces, igual que las mujeres nos hacemos los controles periódicos para prevenir, porque un cáncer determinado o diagnosticado oportunamente tiene mucha posibilidad de que podamos seguir viviendo. Antes un diagnóstico de cáncer era como que ya nos íbamos a morir. Ahora no. Si es en una etapa temprana, pues hay muchos tratamientos. En el caso de la próstata también, o sea, los varones, si tienen una cultura de salud, deben hacerse exámenes. Hay marcadores, para todo hay marcadores, pero los marcadores no son tan efectivos como los diagnósticos que hace el urólogo, por ejemplo, con un tacto rectal y con darse cuenta de la consistencia que tiene la próstata, ¿no? Y ya empieza a decir, no, acá hay ciertos cambios, y hace otro tipo de exámenes que finalmente pueden llegar a un diagnóstico oportuno de un cáncer de próstata. Entonces, miren, aquí estamos viendo una glándula exocrina, ¿no? Como toda glándula exocrina, que tiene una cápsula de tejido conectivo, un tejido conectivo abundante y con células y fibras musculares. En el centro, ¿por qué decía yo que la lámina que nos han dado de próstata está terrible? Porque la han tomado de acá, miren, así la han tomado. Ni siquiera de acá, la han tomado acá, desde acá, así, hacia arriba. Entonces, ¿qué no veo? Pues no sirve la lámina. ¿Qué no veo? Nada, pues, no veo nada. Veo su puro tejido conectivo y por ahí unas poquitas glándulas. No me sirve de mucho. El corte que deben tomar esta es la próstata, el corte lo deben tomar así, para que yo pueda ver como elemento de diagnóstico la uretra. Es el primer elemento que debo ver. La uretra atraviesa la próstata. Entonces acá veo la uretra prostática y alrededor de la uretra veo varios grupos de glándulas. Se han identificado por lo menos 3 grupos de glándulas. Algunos mencionan más, pero por lo menos 3. Unas que son las periuretrales, que están alrededor de la uretra. Otras que son las mucosas y submucosas, y otras que son las más abundantes, que son las principales. Todas estas vierten secreción. Pues en nuestra lámina lo vamos a ver. Vemos, como les digo, así como estoy mirando acá un poquitito, y todo este tejido conectivo y muscular, nada más. Entonces no es una buena muestra para poder estudiar la glándula, ¿no? Pero podemos analizar en la parte teórica. Entonces, miren, la próstata de un adulto está dividida en 4 zonas. La zona periférica, 70% del tejido glandular, y esta es la más propensa a la transformación celular y a los carcinomas. La zona central, que tiene un 25% del tejido glandular, por eso les mostré acá, ¿se dan cuenta? Diferentes zonas con una proporción diferente, y cantidad y tipo de glándulas, y esa es la clasificación que hace, ¿no? La zona central tiene 25% del tejido glandular. ¿Cuál es la más propensa? Esta, la periférica, es la más propensa a que se produzcan los tumores, los carcinomas, ¿no? La zona central, bueno, tiene tejido glandular, citoplasma basófilo, y más prominente, así como núcleos más grandes. Bueno, cuando vemos la parte histológica y es una buena muestra, podemos determinar. La zona de transición, que contiene glándulas mucosas, estas, a diferencia de acá donde se producen más cánceres, acá simplemente hay aumento del tamaño de las... ¿Se acuerdan qué es hiperplasia y qué es hipertrofia? ¿Qué es hiperplasia? El aumento del tamaño del órgano. ¿Y qué es hipertrofia? El aumento del tamaño del órgano. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es hiperplasia? Por aumento en el número de células. Y cuando yo digo hipertrofia, por aumento en el tamaño de las células. Entonces, miren, aquí hay hiperplasia.
Y la zona que está alrededor de la uretra, que les decía, esta es la periuretral, esta es la otra zona, acá la otra zona, la zona transicional. Entonces, es lo que estamos describiendo acá. ¿Qué es lo que aporta esta secreción que se produce a nivel de todas estas glándulas? Antígeno específico de la próstata, y este es el que utilizan como marcador, ¿no? Para ver si hay cierta transformación en el tejido prostático. Fibrinógeno, nuevamente, zinc. El zinc, acuérdense que en el intestino también hay unas células que producen zinc. ¿Cuáles son? Las células de Panet y sustancias bactericidas. Y acá también tenemos, miren, sustancias bactericidas y zinc. Es un líquido, y todo esto, ácido cítrico, espermina, magnesio. O sea, por eso dicen el semen es un fluido muy enriquecido, con muchas sustancias útiles, ¿no? Lechoso, fosfatasa ácida, fibrinolizina, bueno, todo eso produce. Y aquí tenemos una vista de algunos de los tipos de las glándulas. Miren, solamente para que vean, no todo es igual. Ustedes son observadores, porque los que van a ser patólogos tienen que tener una vista muy fina para diferenciar, ¿no? Diferenciar, porque los que no son patólogos, todo se ve parecido. El que es patólogo y le gusta, pues va a diferenciar, y realmente lo diferencia, ¿no? Fíjense los tipos de núcleos que tenemos acá en las porciones secretoras de este tipo de glándula, de este otro tipo de glándula, y este otro tipo de glándula, que estas glandulitas están alrededor de la uretra. Pero algo importante, la secreción normalmente es una secreción homogénea, enriquecida con todo lo que hemos mencionado, pero miren, en este caso estamos notando una secreción que tiende a formar como calcificaciones. Ustedes ven algo que tiene como líneas concéntricas, es calcificaciones, y esto se llama corpórea amilácea, que corresponde a la condensación de la secreción prostática en las personas de edad avanzada, ¿no? Pero hay algunos jóvenes que también muestran eso. Acá se nota mucho mejor, que estén en la porción secretora de la glándula. Recuerden, hay células secretoras, hay tejido conectivo, hay células musculares, y acá la secreción. Esta es una secreción normal, y esta es una secreción calcificada. ¿Se cuenta? Acá tejido conectivo y tejido muscular. Esto corpora amiláceo o cuerpos amiláceos son estos justamente. Precipitaciones de la secreción que se genera a nivel de la próstata. La secreción enríquida, bueno, ya esto lo hemos mencionado. Es importante mencionar esto porque lo van a encontrar con frecuencia. O sea, esto es normal que suceda con el paso del tiempo, que se produzca una hipertrofia prostática, que es benigna, o sea, no es maligna, es un crecimiento excesivo de los diferentes componentes de la glándula. No es un cáncer y no representa un mayor riesgo de cáncer de próstata. Es el tumor benigno más común en el hombre. Y si ustedes miran acá, esta es una próstata normal. Miren acá la vejiga, miren la uretra, y miren en este caso. Definitivamente este aumento, y esto lo puede rápidamente detectar pues el urólogo y hacer controles periódicos, porque si bien es cierto es una hipertrofia benigna, pero en algún momento podría ser maligno. Y este es el adeno, este es un adenoma, y este es un adenocarcinoma, es diferente, ¿no? El cáncer se produce ¿cuándo se produce el cáncer? Eso se los dije desde las primeras clases. Cuando se acumulan mutaciones. El cáncer no se produce, no es que hoy día no tengo cáncer y mañana tengo cáncer. El cáncer que me diagnostican en un momento es porque ha estado incubando a lo largo de años. Por eso la prevención y los controles son útiles. O sea, el cáncer se produce por la acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo. Entonces, no se, por eso digo, un tumor benigno se puede convertir en maligno, sí. Entonces, por eso es necesario controlar. Igual cuando tenemos problemas a nivel del colon, por ejemplo, y vamos y nos hacen una colonoscopía y nos dicen, no hay problema, no es un cáncer, pero hay que hacer controles periódicos porque hay alguna transformación, divertículos, qué sé yo, pólipos, que por ahora no son problema, pero podría, ya no puedo ir dentro de 20 años, vengo, ya voy a tener un cáncer, de repente. ¿Se dan cuenta? Esa es la cultura que debemos implementar en los pacientes, de que periódicamente uno tiene que hacerse controles
para evitar llegar donde el médico cuando ya no tiene nada que hacer. No hay mucho que hacer. Entonces, acá miren, cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse, ¿qué está involucrado en el cáncer? Ya eso lo saben. El ciclo celular, ¿se acuerdan? O sea, las células se dividen, todas las células de nuestro cuerpo se dividen a diferentes velocidades. ¿Para qué? Para ir reponiendo las que van muriendo. Si acá murieron 20, se deben formar 20. Si se forman 500, ya me arruiné porque ahí se va a formar una masa irregular. Es un inicio. ¿Se acuerdan? Son células epiteliales y que las mantiene ahí aisladas y aunque se dividan mucho, crece un tumor. ¿No han visto? Van a haber pacientes que tienen tremendos tumores y los veo vivos, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque están pues protegidos ahí, encapsulados. Pero hay otros que tienen un granito y cuando el cirujano va a operar dice, no encuentro, ya hizo metástasis. ¿Se acuerdan quién estaba involucrado en eso? Las membranas basales. Mientras la membrana basal se mantenga en su estructura, no pasan esas células locas que se dividen muy rápidamente, no pasan ¿a dónde? Al torrente circulatorio. Pero si rompen, agarran torrente circulatorio y la tengo acá. Estaba en la próstata y ya la tiré acá, en el cerebro, en el hueso. ¿Qué puede hacer ya un médico? Empezar a reconectarlos. Llegará en algún momento algún método que permita encajar las células. Estas también podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente a los huesos, los ganglios linfáticos, originando lo que es muy complicado ya cuando está en ese estadio. Una metástasis que es muy difícil de poder controlar, es un cáncer ya muy avanzado. Esta acción puede causar dolor, o sea, ya avisa, todo avisa. Miren, si hay dolor, una micción dificultosa, si ustedes ven a sus abuelos, a sus mismos papás que cada rato están yendo a orinar, cada rato, hazte ver, tienes que hacerte ver, no debe haber, de repente eso es simplemente un crecimiento. Pero ahora hay inclusive medicamentos que les dan para reducir el tamaño y que no tengan esa molestia. Entonces, ¿por qué esperar que se complique, ¿no? Disfunción eréctil, entre otros síntomas, ¿no? Que ya los verán más adelante. Y bueno, las glándulas de Cooper, que ya las había mencionado, creo que ya es la hora. Y bueno, estas pequeñas glándulas, como ya les había mencionado, ¿cómo debe ser la secreción de las glándulas de Cooper, chicos? Cristalina, como el cristal, pues así, cristalina, brillante, ¿no? No una secreción, igual cuando la eliminación del moco también es una secreción filante, ¿no? Cristalina, un poco, a veces blanquecina, pero tiene características muy particulares. Tenemos que aprender a conocer, ustedes más que nadie, cómo funciona nuestro organismo. Esta secreción se elimina antes, preseminal, alcaliniza, lubrica, neutraliza la acidez de la uretra. Miren, tantos mecanismos de prevención para evitar que los espermatozoides pudieran ir. ¿Dónde fue el primer mecanismo de prevención para evitar que las enzimas salgan? ¿Dónde? ¿Dónde se decapacitaron los espermatozoides? El primer mecanismo ahí. Sin embargo, no se confía el organismo. Produce, miren, esta sustancia preseminal. ¿En dónde? En las glándulas de Cooper o periuretrales. ¿Para qué? Para lubricar y neutralizar, dice, la acidez de la orina. Sí, porque la orina puede cambiar su pH, ¿no? Antes del paso del semen en la eyaculación. O sea, protege mucho. Este líquido también se le llama el líquido de Cooper, contiene gran cantidad de ¿qué? Miren todo lo que contiene. Por eso decimos que el líquido seminal está muy enriquecido, miren todo lo que tiene, galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido salicílico y metilpentosa. Ácido salicílico es un antiinflamatorio. El ácido salicílico. ¿Dónde hay ácido salicílico? Acetil salicílico, no exacto salicílico. En las aspirinas. Y finalmente tenemos el órgano copulador o pene. Aunque ya he descrito algo de esto cuando hemos hablado del urinario, sin embargo aquí vemos el mejor corte para poder estudiar la estructura histológica es en la parte media del órgano. Desgraciadamente el corte que nosotros hemos visto es a este nivel. A este nivel.
Entonces por eso miraban un epitelio externo, algo de tejido, otro epitelio, y no miraban nada de estas pelotitas que son los cuerpos cavernosos ni el cuerpo conjunto. Estos cuerpos cavernosos son como macizos de tejido eréctil, rodeados de tejido conectivo, que forman como unos cilindros, que tienen todo el trayecto del pene, y tenemos acá estos dos, que son los cuerpos cavernosos, y este de acá es el cuerpo esponjoso. A nivel del cuerpo esponjoso discurre la uretra en sus diferentes porciones. ¿Qué tejido tenemos nosotros acá externamente? Piel. Acá hay piel con algunos plexos vasculares, supongo que los han estudiado en anatomía, y aquí tenemos tejido conectivo de esa piel, pero que se diferencia y forma estas estructuras muy bien separadas que corresponden a los cuerpos cavernosos y que contienen un tejido muy vascularizado, que se denomina tejido eréctil. Este es el tejido que se llena de sangre durante el proceso de la erección. Igualmente aquí a nivel de la uretra, miren, tanto la uretra masculina y femenina, alrededor de la uretra, ¿qué tipo de epitelio tiene? En la primera porción, de transición. En las siguientes porciones, el estratificado cilíndrico. Y en la última parte terminal, a nivel de la fosa navicular, el estratificado plano, ¿no? Entonces, a este nivel, debajo del epitelio de revestimiento, encontramos unas glandulitas. ¿Qué se llaman esas glandulitas? Las glándulas de Littré. Las glándulas de Littré. Bueno, y aquí vemos, miren, un corte a nivel del cuerpo esponjoso, donde podemos ver claramente la uretra. La uretra, y fíjense todo el tejido que envuelve el tejido eréctil y parte de las glandulitas que les mencionaba por acá. Aquí otra vista con mayor aumento del típico epitelio estratificado cilíndrico, que casi nunca lo hemos visto, pero acá está, y el tejido eréctil que tenemos alrededor. Las glándulas por acá, y no puedo dejar de mencionar esto, ¿no? Yo empecé hablando de la regulación del sistema reproductor desde la epífisis, que tiene que ver con la hipófisis, y miren la producción de la folícula estimulante, la luteinizante, la producción de la hormona testosterona, por ejemplo, decir varios tipos de testosterona. Acuérdense que la testosterona activa no es la testosterona, sino la dihidrotestosterona, por acción de una enzima, ya lo estudiaron en fisiología, la 5-alfa reductasa, miren la FSH, miren una celda de Sertoli repleta de espermatozoides o de células germinales que liberan. ¿Qué liberan? ¿Y a dónde va esta? Mira, ¿a dónde va? Y esta actúa. Ahí hay factores inhibitorios y factores liberatorios. Entonces, esos factores se producen e inhiben a las células gonadótropas para la producción de esto, y se regula todo el sistema reproductor. Entonces, miren, hasta aquí hemos culminado con todo lo que corresponde al sistema reproductor masculino. No es tan largo como la carrera que vamos a tener la última semana, así que la próxima semana se vienen bien descansaditos con su botella de agua para que podamos avanzar, porque acá es corto, cambio reproductor, ya solamente piensen en las funciones. Acá solo hemos discutido dos funciones: espermatogénesis y producción de testosterona, no más. En cambio, en el otro que vamos a poder explicar, la ovogénesis, la producción ya no de una, sino en forma casi constante, sino en forma cíclica, estrógeno y progesterona. ¿Qué más? Describir el órgano donde se realiza la fecundación, describir el órgano donde se realiza la implantación y permite el parto. Todo eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Ya tienen ustedes las diapositivas, así que cuéntales una miradita para